no como que... ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Segunda edición de Conexión Mendoza, una nueva entrega de este programita nuevo de Zona Crítica que estamos largando en estas semanas. Les queremos agradecer porque nos fue medianamente bien con el primer programa, nos siguió mucha gente. Al señor Juan Carlos Villegas, sobre todo lo han seguido, quien se encuentra aquí junto a mí, y al productor técnico Roberto Rey, que está ahí dispuesto para largar. ¿Qué le pareció, Juan Carlos, el primer programa? ¿Qué repercusiones tuvo? Primero que nada, saludar también al público, a la gente que por ahí nos tira buena onda en las redes sociales, que comparte los contenidos, que comenta, que sabe que esto lo hacemos crecer entre todos. La verdad que cuando empezamos aquel primer programa, nunca imaginamos la posibilidad de llegar al segundo programa. Es un milagro. Creíamos que nos iban a cancelar realmente. No, pero la verdad es que muy agradecido con todos. Esto es una acción colectiva. Intentamos construir comunicación de manera artesanal, porque acá, digamos, no somos especialistas, pero nos animamos, nos parece que es importante. Vergüenza nos sobra, digamos. Tenemos que poca, faltarnos. Tenemos poca. Pero sí entendemos que hay un vacío que se necesita llenar, que tiene que ver con comunicar de manera más analítica, más profunda, los temas de Mendoza, los temas de la agenda mendocina, los temas que nos importan a los mendocinos y a las mendocinas, que tiene que haber un espacio por ahí para una mirada crítica. Cuando decimos crítica no es una mirada negativa, crítica la decimos en sentido de analítica, de desinteresada. Nosotros nos planteamos hablar de los temas de Mendoza sabiendo que partimos de una posición política, ideológica, no lo negamos nunca, queremos ser siempre honestos de dónde hablamos, pero también al mismo tiempo intentando ser serios, aportar datos, aportar información y darle y ponerle si se quiere, una vuelta de rosca a los temas para que no pasen desapercibidos o que no pasen solo bajo el tamiz de una mirada única en nuestra provincia. Y un lugar para debatir Mendoza, porque un poco lo que venimos planteando, y bueno, la gente que nos ve, que nos sigue, nos dice que sigue haciendo falta más lugares para debatir Mendoza, en las redes, en internet, en los medios de comunicación populares, porque es una provincia que necesita de mucho debate. Y vamos a empezar, primero presentarles que hoy tenemos un invitado especial. En el segundo bloque vamos a estar con un amigo y un compañero, Sergio Luza, él es comunicador social, y vamos a descubrir un poco con él y debatir qué es lo que viene pasando en Mendoza a nivel de gestión y cuál es el relato que viene sosteniendo esta gestión en función sobre todo de los últimos acontecimientos políticos, como es el alineamiento con el gobierno naciente, si se quiere, ya de 6 meses, de Javier Milei. Vamos a poner un poquito bajo acá. Y después, en el último bloque, presentarles que vamos a tener un anticipo, un informe sobre la situación de la industria del cannabis en Mendoza y esta promesa que fue promesa y todavía estamos ahí en el veremos, junto a nuestra encargada de estos tipos de temas sociales, que es Victoria Rodríguez, que nos va a acompañar, Juanca, en el tercer bloque. Así que perfecto. Que se queden, que nos esperen. Vamos a tratar de ser cortito y que disfruten, ¿o no? Y rápido, para que duela menos, para que se aburran menos. Bueno, Conexión Mendoza, entonces. Juan Carlos, le propongo que empecemos y hagamos un punteadito de los temas que, se lo presento así. Cuando Cornejo viajó a esa gélida noche del 8 de julio a Tucumán a firmar el pacto de Milei, dejó atrás una Mendoza con un par de debates importantes y que hoy tomaron actualidad. El primer, que es por ahí el más actual, este programa, ustedes saben, sale los jueves, lo están viendo el jueves, pero fue ayer miércoles cuando nos levantamos con un frío de cagarse, como está en Mendoza y como está todo el país. Le contamos a la gente que no es de acá, y además con una noticia bastante fría. Más fría todavía. Bastante, un latigazo más. ¿Qué pasó, Juanca? Bueno, nos enteramos que ha subido nuevamente el boleto de transporte urbano, y eso afecta también a la media y larga distancia. ¿A cómo? Ahora ha quedado en 650 pesos. Venimos analizando a través de los distintos programas de Zona Crítica cómo ha sido la evolución del boleto de transporte urbano.
y cómo ha impactado en nuestra provincia la quita del subsidio de transporte nacional. Hemos explicado que el boleto, digamos, tiene un precio teórico o técnico, y que ese precio teórico o técnico, para que pueda después el ciudadano común mendocino pueda acceder al transporte, tiene una cuota de subsidio importante, tanto el Estado tenía del Estado Nacional y del Estado provincial. Eso se cayó. Se cayó lo del Estado Nacional a principios en diciembre, pero también el Estado Provincial ha aplicado motosierra, digamos, la motosierra de Milei siempre viene acompañada de la motosierra de Cornejo. Esto ha hecho que el boleto haya crecido desde octubre a la fecha en un 800%. 800%, es decir, 8 veces. 8 veces. 8 veces desde octubre hasta ahora el boleto. Claro, de 70 pesos en octubre a 650 pesos ahora. Y si tomamos solamente lo que va del año, digamos, comparamos con diciembre, el crecimiento es del 300%. Déjemela ahí, Roberto, la plaquita. ¿Qué quiere decir esto? Mirate esos números, Juanca. Claro, ahí estamos viendo precios del boleto de mediana, de larga distancia, y bueno, decíamos, lo mismo afecta en el transporte urbano como en media y larga distancia. La verdad es que quiere decir esto, quiere decir que el boleto en Mendoza ha subido 4 veces más que la inflación, si contamos la inflación desde que asumió el presidente Milei en diciembre, que es del 70%, se calcula acumulada hasta la fecha, y estamos hablando desde esa fecha, de diciembre, un 300. Si contamos desde octubre del año pasado, que cuando hubo una audiencia en agosto y se hizo el primer estudio, digamos, que determinó el paso de 70 a 160 que terminamos en diciembre y después que llegamos a 200, si contamos eso, la relación es 800% contra 800%. Robert, ¿podemos ver esa plaquita que estábamos viendo con los numeritos o se la complicamos mucho? Yo, para que cada uno de los que ustedes están ahí y puedan ver cómo hacer el nuevo impacto del nuevo aumento, de ahora. Agregar que, Rodri, si lo tomáramos en dólares el precio del boleto, pasamos de un valor en dólares de 0,20 centavos a 70 centavos, o sea, una multiplicación del precio del boleto en Mendoza en dólares del 3,5%. Ahí, Juanca, es como con el resto de las cosas, ¿viste? Porque está claro que los costos para los colectiveros, los dueños de la empresa colectiva, aumentó el combustible, etcétera. Está claro que cayeron los subsidios por la política de ajuste del gobierno nacional y que el gobierno provincial la sigue. Ahí está, mirá. Y está claro que de alguna manera eso implica un reajuste. Lo que no está claro, o no es justo, si se quiere, que esto no sea acompañado del aumento de salario. Porque entonces ahí está el chiste, que todos te dicen, te justifican, ¿no?, a la responsabilidad empresaria, porque lo que vale en otras provincias, etcétera, etcétera, tiene que valer porque aumenta todo, perfecto. Pero el problema lo tiene que aparte es un servicio que usa esencialmente los trabajadores y las trabajadoras y los estudiantes. La explicación que da el gobierno es que el boleto sigue siendo barato en Mendoza. Si uno analiza hoy el discurso oficial, digamos, cómo salió a explicar el gobernador y los funcionarios del área de transporte este aumento, nos dicen, miren, la verdad, todavía nos tienen que agradecer porque la verdad que estamos subsidiando una gran parte del costo del boleto y estamos más barato que en otras provincias. Lo concreto es que lo que importa es cómo afecta al bolsillo de los mendocinos y mendocinas. Digamos. ¿Cómo afecta? Nosotros en un programa anterior hicimos una relación con el salario mínimo. Para decirlo cortito, 50 boletos, un paquete de 50 boletos en octubre significaban el 2% de un salario mínimo. Lo comparábamos con un salario mínimo con una variable de fácil acceso. Hoy es el 14%. O sea, si uno toma 50 boletos, el valor de 50 boletos equivale al 14%. O sea, subió 7 veces el impacto en el salario. En un salario mínimo. Claro. Eso se puede trasladar. Y mire, por ejemplo, ahí yo estoy viendo acá a través del teléfono, pero Junín valía 800, va a valer 2.200. San Martín, 660, 1.800. Imagínese. De Tunuyán, 5.000 pesos. Ida y vuelta a Tunuyán, al Valle de Uco, una persona que trabaje 10.000 pesos por día. San Carlos, 6.000 pesos. Y bueno, si se corre, Juanca, vemos el último que es. Esa. Bueno, no importa, pero siguen por ahí a medida que nos alejamos. Bien. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, primero, si no aumentan los salarios, como dice el Juanca, el impacto en el salario es cada vez mayor. Y lo otro es que lo que siempre por ahí dice alguna gente, quizás los funcionarios que toman esta decisión y los empresarios que la avalan y los periodistas que la avalan, que dicen que está bien, es porque fácilmente no se toman el colectivo, no saben lo que impacta en la economía de una familia.
Así que bueno. Claramente esto, digamos, lleva un impacto negativo en un contexto de crecimiento de la pobreza, de crecimiento de la indigencia, claro, en un contexto de caída del poder adquisitivo de los salarios, porque aparte esto no es cualquier momento económico y social. Estamos en un momento de crisis donde, digamos, no hay ninguna buena noticia por ningún lado, digamos, que nos esté diciendo que hay algo positivo que esté pasando en Mendoza en lo económico y en lo social. Cualquiera que le siga a los medios o que vea la realidad mendocina lo sabe, este no es el momento para que el Estado provincial se retire y traslade el precio el costo a los usuarios del transporte. Al salario, digamos, exacto. Porque además esto tiene otro impacto, que es importante decirlo. El transporte hay que tomarlo igual, digamos, uno tiene que viajar, tiene que ir al centro de salud, al hospital o a trabajar por X razón, siempre hay que subirse a un colectivo. Por lo tanto, el gasto, como decimos, impacta más sobre el ingreso familiar. Bueno, quiere decir esto que el ingreso disponible de las familias para otros fines es menor, por lo tanto, claro, también de esa manera se ayuda. Resiente el consumo. Claro, a reducir el consumo, exacto, a reducir las ventas, bien, etcétera, ¿no? Entonces, decimos, esto parte de un ajuste en los subsidios, es decir, en plata que destina a la prestación de servicio del gobierno provincial. Y hay otro caso, el segundo tema que vamos a tratar hoy, que lo traemos de la semana pasada, pero que esta semana avanzó en alguna cuestión, la definición de lo que va a pasar con la lucha antigranizo en Mendoza, que es un tema clave para la producción hortícola y para la matriz productiva de Mendoza. ¿Qué pasó respecto a lo que venía pasando? Juan Carlos, decíamos, vos decías la semana pasada, se retiró el Estado medio como a la desprolijada, ¿viste? Retrocediendo en chancleta, como dicen en el barrio, porque se retiró y dijo, bueno, este sistema llegó hasta acá, yo me desentiendo, a partir de ahora vamos a plantear la posibilidad de un seguro, de ampliar los accesos y la facilidad de seguro, nada en concreto, y también el crecimiento del crédito para la malla antigranizo, pero no en concreto, porque lo que pasó fue que saltaron los productores, saltaron los intendentes, porque no es que le fueron a decir al productor, mirá, se acabó la lucha antigranizo, se acabaron los aviones para la lucha antigranizo y ahora tenés acá el crédito, andá a buscarlo para la malla antigranizo o acá tenés el seguro de cobertura climática. No, le dijeron, vamos a ver, estamos estudiando las facilidades. Y entonces aparece el problema, porque la gente dice, bueno, ¿ahora qué hago? Porque recordemos que ahora estamos en julio, pero digo, esto claro, en noviembre, si quiere, empieza la temporada de granizo, a veces se adelanta, a veces puede ser que en octubre tenga un granizo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a estar esperando el crédito y la definición para la malla antigranizo. Primero, que no todos los productores son sujetos de crédito, no es fácil. Claro. Crédito. Segundo, que no solamente el granizo impacta sobre la producción agrícola, hay otros impactos negativos que puede ser sobre el turismo, sobre las viviendas, claro, donde vivimos. Sí. Que además de esto afecta, digamos, no solamente a la economía del sector agrícola, si el impacto sobre el sector agrícola afecta el funcionamiento de toda la economía, porque las cadenas de comercialización de la producción se ven afectadas. Y segundo, que no está demostrado de ninguna manera, y esto lo demostró muy bien el intendente Félix San Rafael, que se ha puesto de alguna manera al frente de que no se pueda retirar el Estado. Sí, hay una propuesta ahí, ahí la charlamos. Hay propuestas, está trabajando y las charlamos, pero que bueno, se puso al frente del reclamo como intendente de un departamento afectado por el granizo constantemente, y mostrando datos de cómo impactaba el granizo antes de que comenzara este sistema de lucha antigranizo y cómo impactaba, y mostrando también cuál es el impacto real, que no tiene solo que ver con el impacto que se ocasiona sobre la producción agrícola. Nosotros decíamos en la semana pasada que en realidad siempre existe alguna manera de justificar un recorte. Estamos frente a un gobierno que nos muestra su retiro, su ausencia, claro, su indiferencia, su salida de los roles del Estado como medidas positivas, si se quiere. Entonces, esto de la lucha antigranizo es una muestra más de cómo a veces se toman este tipo de medidas, que además son inconsultas, son sin diálogo, son sorpresivas, son medidas que no permiten preparar la situación, exacto, y el escenario para poder hacer la fecha. Y sumar soluciones, porque a mí me parece que si el sistema era deficitario había que sumar soluciones. Pero además, ¿qué pasó? Sumar soluciones, sí, porque digamos, el tema no era lucha antigranizo o crédito para mallas, las dos cosas. Claro, no son antagónicas. Decir también que hay países en el mundo, digamos, de
primer mundo, como por ahí gusta decirlo, que tienen hoy sistemas de lucha antigranizo como el que tenemos en Mendoza y que de ninguna manera estarían pensando en retirarse. Exacto. Y que además cuesta muchísimo formar un piloto de avión capaz de operar este tipo de naves que pueden hacer este tipo de... Bueno, trabajo, precisamente ¿no? Por esa situación, ¿qué fue lo que pasó? El intendente de San Rafael, Omar Félix, y el de Alvear, que es de otro signo político, Alejandro Molero, propusieron que por los departamentos del sur, en los cuales se ve que la necesidad de la lucha antigranizo es imperiosa, pudieran adquirir el sistema mediante un convenio con la provincia, hacerse cargo de los aviones y, bueno, esto que dice Juan Carlos, sumar más, porque también están los cañones antigranizo, hay un montón de cosas. Y hoy el gobernador visitó la del sur, en un acto en Las Heras, en la entrega de viviendas, dijo que, bueno, que él estaba abierto a discutir y que a llegar a un consenso sobre qué pasaba con los aviones. Pero vuelta a lo que yo decía recién, y quiero insistir sobre esto, resulta que dice, no, terminamos con la lucha, se quejan, dice, bueno, no, estoy abierto a cederle los aviones, pero los pilotos ya los indemnicé. O sea, entramos en un limbo sobre una cuestión que es, como bien lo dice Juan Carlos, trascendental para la economía mendocina, como el tema del granizo. Entonces, me parece que en estas cosas hay más. Esto, ideología de recorte de servicios y recorte de gastos y improvisación. Y también, de alguna manera, esto es el fruto de una Mendoza que no funciona, que no crece, que no se desarrolla, que por lo tanto no recauda, que por lo tanto tiene que acudir a este tipo de recortes para poder tener cierta viabilidad económica, financiera del Estado provincial, digamos. Entonces, de alguna manera se quiere presentar como moderno o como innovador algo que en realidad es el fruto de una provincia que hace 10 años que no ha logrado crecer. Uh-huh. Entonces, sin crecimiento económico no hay recaudación de impuestos, sin recaudación de impuestos claramente el gasto público se ve reducido también, y este tipo de medidas tienen que ver con... No es la única, por supuesto, ¿no? Pero tienen esa lógica, ¿no? Lo último, Juanca, para terminar este bloquecito inicial, una pequeña reflexión le propongo sobre la cuestión de IMSA, porque bueno, se concretó, si se quiere, que entraron en un proceso bastante acelerado. Otra vez, lo mismo, aparecen algunos temas donde a una velocidad parecen conejos los funcionarios, para ya poner en venta las acciones de IMSA y qué sé yo. Y hay una cuestión que se pasó, digamos, por abajo del radar, a mí me gustaría marcarla. Lo más valioso de IMSA es su capital humano y técnico. Es decir, IMSA está, recordemos, la empresa metalúrgica a gran escala que está ahí en Rodríguez Peña y que es una empresa que vende al mundo tecnología y demás. Es decir, todo ese know-how que se llama, a mí no me gustan las palabras en inglés, pero el capital técnico, el capital humano, saber hacer la tecnología y demás. Yo la pregunta que me hago es, está bien, este modelo ideológico dice no tenemos que tener activos empresariales y demás. Bueno, ahora, ¿qué pasa con todo eso que la provincia lo tuvo? La provincia tuvo durante casi 2 años el acceso a toda la tecnología, el acceso al capital de trabajo, etcétera, etcétera. Eso se llama, en los modelos económicos de desarrollo, innovación y desarrollo, I+D, el famoso I+D. No, tiene que ver con eso. Es decir, yo me pregunto, ¿el Estado provincial va a aprovechar eso? ¿Lo va a repartir con las otras empresas? ¿Va a aprovechar el capital humano, el capital tecnológico? ¿O se lo van a vender así, llave en mano, a la multinacional norteamericana, que lo que va a hacer es proveer de energía a Vaca Muerta, servicio energético para Vaca Muerta, con las facilidades del RI, que ya sabemos, ustedes lo saben, que es un regalo de todo lo que es los recursos naturales a partir del RI. Entonces, otra vez la misma historia de siempre. Nosotros somos los tontos del juego, siempre entregando la tecnología, entregando el capital humano, entregando el capital técnico a las empresas que vienen de afuera. Todo diciendo detrás del caballito, no, el Estado es mínimo prestador de servicios, no tiene que ser empresario, no tiene que ser capitalista, no tiene que ser emprendedor.
contrariando a todas las teorías de innovación y desarrollo que hacen punta en el mundo y que lo hacen de la mano del Estado y junto al Estado, no con un Estado vendiendo. Porque lo último que quiero decir es que todavía no explican qué va a pasar con la deuda que nosotros asumimos de IMSA, son casi 500 millones de deuda, 500 millones de dólares que tiene deuda, y que ahora se van a vender y la empresa dice que va a refinanciar. Bueno, esos papeles que nunca salen a la luz, queremos verlo. Invitamos a los legisladores que los busquen, los consigan, porque ¿qué va a pasar? Porque no va a ser cosa que ahora socialicemos la deuda y privaticemos la ganancia, y encima privatizamos el conocimiento técnico de Mendoza. Estaba preocupado, por eso, Juan Carlos, discúlpeme la parrafada esta, pero... No, recordar que el Estado provincial y el Estado nacional ingresaron a IMSA en un momento en que la empresa estaba en crisis y de alguna manera contribuyeron a salvar a la empresa. Exacto. Entendiendo que era una empresa estratégica para la provincia y para el país. La verdad que las razones por las cuales ahora sale el Estado provincial y el Estado nacional primero y el Estado provincial se alinea rápidamente a esta decisión, no se justifican por razones económicas, no tienen alguna justificación lógica, más que nada tienen que ver con deshacerse por ahí de esta responsabilidad, calculo que de hacer dinero rápido. Sí, y le voy a decir qué opinan, porque encontré, qué opinan el CEO de la empresa que va a comprar. Escuchen lo que opina. Ya me da miedo. Escuchen, dice, y del fondo de inversión. IMSA es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la pueden convertir en un actor protagónico del sector energético mundial. Eso es IMSA, según el CEO de la empresa que la va a comprar. Yo le voy a terminar con esta frase: papita pa'l lorito, otra vez. Nos vamos al corte y enseguida estamos con el invitado, Juan Carlos. Sigue, corre Conexión Mendoza en su segundo capítulo, Juan Carlos. Y acá veo que ha ingresado nuestro invitado de hoy. ¿Lo presenta usted? Sí, estamos en una grata compañía y muy contento de recibir a Sergio Lusa. Sergio es comunicador social, es magíster en comunicación y marketing, es especialista en gestión pública, es docente universitario, todo eso. Es dirigente político, porque eso también hay que decirlo, ¿no es cierto? ¿Todo eso le entra ahí en esa cabeza, compañero? Son muchos años de transitar, meterle, y tengo como 70 años de meterle. Pero no parezco. Lo más importante que tiene Sergio es que es de Guaymallén. Acaba de tirar la primicia de la edad, Juan Carlos. Sí, 70 hace poco. años tiene. No, es un joven dirigente. Gastó mucho en tintura en ese tema. Que tiene mucho para dar todavía, o todavía no, digamos. No. Yo creo que a esta edad, cuanto más uno tiene para dar. La edad del poder, dicen, ¿no? Esperemos. Escúcheme. Es una forma de decirlo. Es una forma de decir la cosa. Antes que Juanca presente y vaya en el tema, yo quiero decir una cosa. El compañero Sergio Lusa es uno de los trabajadores que está detrás de Armadores, de la lista Encuentro por la Universidad Pública, que ganó las elecciones pasadas en el Consejo Directivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí. No me equivoco. Un activo dirigente. Humildemente. No, humildemente. Digo, pero no, esto es uno de los trabajadores y uno de los armadores de eso. Y acá estuvo la candidata que ganó, Mari Perrone, y bueno, hicimos una excelente entrevista que anduvo muy bien ahí en la gente de YouTube y bueno, queríamos felicitarte. Tremenda candidata. Tremenda candidata. Felicitarte por el trabajo, Sergio, a vos y a todos los compañeros. Pasarle y bueno, zona crítica, da suerte, que sí, todo lo que puedas mover. Sí. Hay que pelearse por estar acá, me parece. Exacto. Bueno. Sí, yo muy contento de agradecerle a todos los que nos acompañaron para lograr el triunfo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Lancuyo. Ahí pudimos armar una lista en donde pudimos juntar el espectro amplio del campo nacional y popular, durante muchos años dividido,
Y bueno, pudimos juntar 3 fuerzas políticas que nos dieron el triunfo, sacándole aproximadamente un 12% a la fuerza de Cornejo, ahí, y a una tercera lista que salió un poquito más lejano, a los 19 puntos. Que Cornejo fue a votar. Sí, estuvo Cornejo. Activo participante. Perdón, Sí. Hay una anécdota Dale, muy interesante dale, ahí. esa es la que nos gusta. Sí, hay una anécdota. Te das cuenta que Cornejo ahí no tuvo miramiento en pasar a votar rápidamente, y se olvidó que delante de él había una votante que estaba embarazada ahí en la última etapa de su embarazo, y justo la votante se da vuelta y le dice, ¿cómo se llama? Alfredo, estoy embarazada. Qué bonito. Parece que bueno, eso Y lo hizo y reculó, reaccionó, dijo, en silencio dijo pasa. Bueno, una prueba más de que cuando se construye una alternativa política real, las elecciones se pueden ganar, que no estamos, los resultados no están predeterminados, ni en la universidad, ni en los municipios, ni en Mendoza. Hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que construir mucha alternativas. Perseverancia, alternativa. Si se puede, diría Macri. Sí, se puede. O, ¿se acuerda el equipo que le ganó la Libertadores? No sé qué Sí. tema me trae. Si usted sabe, Juan Carlos. De ahí sale si se puede. Listo, no voy a decir más nada. No sé qué, Sí. qué tiene que ver con Mendoza. No, bueno, Eso, yo le voy a decir, fuera si del se puede programa, salió nada que ver. cuando le ganó un equipo que ni me acuerdo el nombre, nadie Bueno, se lo acuerda. Cambiando de tema. Y cantaban si se puede. Con Sergio, por su especialidad, por sus características profesionales, por sus conocimientos, nos interesaba primero hacer una introducción y charlar un poquito de comunicación, de relato, y también sobre todo de política, que es parte de lo mismo, ¿no? Yo, Sergio, recién te decía fuera del aire que en Mendoza, digamos, estamos ya transcurriendo el año 9 de gobierno de un signo político, del Frente Cambia Mendoza, liderado fuertemente por el actual gobernador Alfredo Cornejo. Ya tuvo su primer mandato entre el 2015 y el 2019, después vino ¿cómo se llama? Roberto Suárez. Suárez. Hasta no hemos olvidado. Rodolfo. Hasta no hemos olvidado por el nombre. Y bueno, ahora estamos transcurriendo el tercer mandato y podemos hacer claramente un balance de lo económico, en lo social, respecto a lo institucional, de la provincia, de cómo le ha ido, qué resultados se han obtenido en la provincia de Mendoza. Y decíamos que realmente, por ejemplo, en lo económico, hoy el Producto Bruto Geográfico del 2022, que es el último que se ha podido comunicar, comparado con el 2015, es prácticamente el mismo. Y habiendo aumentado la población, hay una caída en el Producto Bruto Geográfico per cápita de 12 puntos. Hay un aumento importante de la pobreza en Mendoza, la cantidad de personas pobres en la provincia se duplicó desde que gobierna Alfredo Cornejo, se aumentó la indigencia, ha caído la inversión en salud, esto lo hemos analizado en distintos programas, ha caído la inversión en seguridad, ha caído la inversión en educación, nos encontramos con una justicia colapsada. La verdad es que los resultados económicos de nuestra provincia, del gobierno, del tiempo que lleva gobernando Alfredo Cornejo, no son positivos. Uno ve cómo esto ha ido deteriorando distintos aspectos de la realidad provincial, pero a la hora de votar, a la hora de que se realizan elecciones, esta maquinaria ha ido ganando, ha ido triunfando, aunque quizás no con los resultados obtenidos al principio, quizás donde había más expectativa, pero ha logrado en las últimas elecciones obtener el 40% de los votos de las personas que fueron a votar, lo cual decíamos es el 25% del total de las personas habilitadas a votar. Esto quiere decir que 1 de cada 4 mendocinos empadronados los votó, 3 no. Pero esto tiene que tener alguna explicación. Les alcanzó para ganar. No me diga que Luce tiene la respuesta a esa pregunta porque estamos ahí, somos ganadores. Claro, eso sale plata. La verdad que difícilmente podamos tener una respuesta clara para eso, pero sí entendemos que Sergio tiene mucho para aportar en ese sentido y para darnos su mirada. ¿Cuál es la explicación de que seguramente si hoy hiciéramos una encuesta respecto a imagen de gestión no estaría tan mal el gobierno provincial? Si el sentido común nos indica que podría ser así. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, Sergio? ¿Por qué te parece que viene ocurriendo que mientras que los resultados no son positivos, los resultados electorales sí lo son? Yo creo,
trataré es una cosa que es una pregunta en realidad que me vengo haciendo permanentemente claro, porque buscándole la vuelta, pero van saliendo varios aspectos de respuesta. Entre esos, primero que creo que el liderazgo del actual gobernador en términos políticos sobre una fuerza política que construyó, digamos, es muy fuerte y ejerce el rol de conductor de una forma contundente, ¿no? Hacia adentro, fijando estrategias, y no hay en eso divisiones, no hay escape, no hay fugas. Entonces todo sólido, está contenido, es un proyecto sólido. políticamente sólido. Creo, viene lo que me atrevo a decir, capaz que sea un pecado, ¿no? Pero creo que ejerce el poder muy parecido a como lo debería ejercer el peronismo, como lo ejerció el peronismo en su momento. El gobernador tiene características teóricas, creo que su formación pasa por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, esas cosas, pasó por una etapa de militancia en la universidad muy fuerte y creo que ahí aprendió mucho. Pero bueno, eso es el aspecto del cómo ejerce el poder y realmente es admirable. Y lo otro que uno encuentra en esto también, tratando de analizar la cuestión, es que en la cancha no hay adversarios que puedan cuestionar esa hegemonía, ¿no? Opciones, que la sociedad pueda encontrar figuras que puedan disputarle el poder a Cornejo. En este sentido, me parece también analizar otros aspectos, ¿no? Es exitoso en la forma en que lo ejerce el poder. Ahora, la pregunta, ¿es exitosa su gestión o la gestión de Cambio a Mendoza en términos del bienestar de la sociedad mendocina? Y la realidad nos indica que no. Digo, Juan Carlos recién detalló con algunos datos centrales para entender si la gestión está bien o está mal. Y pareciera que Mendoza no está bien y está muy mal desde hace muchos años. Y tiene que ver con un modelo, digamos, que evidentemente un modelo ideológico de hacer las cosas, digamos, de ejecutar la gestión. Y los resultados son eso. Para mí, una de las cosas más tremendas es el aumento de la pobreza. Digamos, también es cierto que uno, cuando ejerce el poder o es gobernador, o el gobierno de una provincia, depende de forma importante de las decisiones nacionales. Ajá. Pero no es el 100% de la decisión que tenés por adelante en tu gestión. Pareciera que lo político es exitoso en términos de construir hegemonía, pero en términos de lo que es la eficacia de generar políticas públicas en torno al bienestar de la sociedad en su conjunto, pareciera que no hay tanta eficacia. Interesante, porque no van juntas las cosas, ¿no? Son cosas absolutamente separadas. Bueno. Entonces, en ese sentido, me parece que uno de los aspectos a tener en cuenta es que Cornejo encuentra la capacidad de poder juntar lo propio, de lo parecido, y lo que no es parecido también seducirlo de alguna u otra forma, y también encuentra la capacidad para poder dividirlo de enfrente. Entonces, en ese sentido, se hace mucho más fácil la cuestión. Ahora, lo demás, existen en el espectro político los actores políticos y pareciera que hasta ahora no han sido muy creativos. Ajá. Nosotros desde el peronismo no hemos sido lo más creativos del mundo en generar una alternativa. Para esto, cuando nos tocó hacer las cosas, intentamos generar políticas públicas en pos del bienestar de la sociedad. Tal vez de repente hemos cometido algunos errores que tienen que ver con la transmisión de esas cuestiones para que la sociedad nos siga creyendo, digo, en esto. Y lo otro es la generación de cuadros políticos dotados y preparados para la gestión, que seguramente el peronismo lo tiene y de sobra en la provincia. Hay una generación de cuadros muy formados para ser gobierno. El tema es que me parece que tiene que haber una decisión interna en términos del fomento de eso. Creo que hay hoy día un elemento que van haciendo ahí, que en lo interno hay brotes verdes. Hay algunos brotes, tiene esa capacidad el peronismo, ¿viste? Es permanentemente de producir, brotar y todo, y surgir y de resurgir y ofrecer y esas cosas. Así que creo que peronismo silvestre. Se está dando y es muy importante
ver que desde arriba también hay una decisión en torno de fomentar y echarle agüita a lo silvestre e ir dándole para que crezca la plantita y estas cosas. Bien. Bueno, es por el bien de los mendocinos, ojalá que así sea, digamos, ¿no? Juanca, las imágenes comunican, y nos contaban en la etapa de preproducción que la imagen de Milei con Cornejo, la fotito en Tucumán, está diciendo mucho. Sí, yo igual quería continuar un poquito lo que decía Sergio. Me parece que lo de Milei con Cornejo es bastante, sintetiza un momento de Mendoza y del país. Cornejo yendo a apoyar a Milei y yendo a firmar el pacto de Mayo y sobre todo suscribiendo a las ideas de lo que se plantea el pacto de Mayo, que por ejemplo una de ellas es reducir el gasto público al 25% del PBI, relación que existe solo en países del subdesarrollo del subdesarrollo, digamos que la relación 25%, para decirlo de otra manera, los países desarrollados tienen un gasto público superior al 35 y al 40% del PBI, esto fuente del Banco Mundial, no lo estamos diciendo nosotros ahora. Pero ir a sostener ideas que en realidad Mendoza las viene aplicando Cornejo, ¿no? La reducción del gasto, esta cuestión, esta idea de que hay que sostener el equilibrio fiscal a toda costa, pero sin crecimiento económico. Equilibrio fiscal implica reducción, retiro del Estado, claro. Pobreza, claro. Abandono. Todos queremos el equilibrio fiscal, pero queremos un equilibrio fiscal positivo, un equilibrio fiscal con crecimiento. Eso parece hasta ilógico tener que repetirlo y tener que decirlo. Pero yo, cuando hablábamos con Sergio respecto a este discurso, este relato, está instalado, está de alguna forma instalado como parte del sentido común de un sector muy importante de nuestra sociedad. En Mendoza esto parece que está funcionando también. Y también, falta quizás fuerza, una propuesta distinta. Yo no quiero decir opositora, porque a veces la palabra oposición es bastante limitada a la hora de describir lo que realmente se tiene que plantear. Nosotros decimos, como recién decía Sergio, alternativa, construir una alternativa para la provincia que sea superadora de lo que actualmente está viviendo el Mendoza, ¿no? Y bien esto que mencionabas recién respecto a la cuestión de que, hemos transcurrido ya 10 años, la verdad es que los intentos no han sido fructíferos, pero hoy aparece nuevamente la construcción de una opción que está sustentada en experiencias de gestión. Hoy el peronismo provincial se empieza a reestructurar alrededor de sus experiencias de gestión exitosas, votadas, aprobadas, y que muestran que realmente la alternativa existe, y vive y funciona, y está siendo hoy ejecutada en nuestra provincia. Y recién cuando mencionábamos a la decisión del intendente Félix de ponerse al frente y tratar de recuperar de alguna manera la lucha antigranizo, para San Rafael, y buscar opciones para ver si se puede hacer mediante alguna mixtura público-privada, etcétera, etcétera. Vemos a un intendente que se hace cargo, se involucra, defiende los intereses de su comunidad, y aunque exceda las supuestas capacidades y competencias de un gobierno municipal. Fíjense qué distinto es esa posición política a la que nos plantea el gobernador Alfredo Cornejo, que nos dice: yo, la verdad, mucho para hacer con la macroeconomía no tengo, no me puedo hacer cargo demasiado de esto porque la provincia no tiene muchos resortes macroeconómicos. Hay un tema que yo quería recién meter ahí de condimento, me parece que es clave. Me parece que hoy día en la sociedad nacional y provincial hay una sobreestimación de todo lo que tenga que ver con lo liberal, en términos de concepto ideológico. Entonces, si pareciese que cuando vos agarrás un joven y te dice: yo soy liberal, yo soy libertario, y pareciera que todo entra en una misma bolsa, parece que eso es bueno. Tampoco digo que sea bueno o malo, no voy a hacer un juicio de valor sobre el concepto en términos ideológicos sobre eso, pero pareciera que como elemento en la discusión del imaginario colectivo y en la lucha política electoral, pareciera que el que se posa hoy día sobre esos elementos que rodean a lo liberalismo, pareciera que es bueno. Nadie se pone a discutir que de repente, exacerbado el concepto, nos lleva a decir: bueno, sí, tenemos que cuidar la caja como de lugar, y no nos importa si en la habitación tenemos 3 niñas que son de 3 y no tienen la leche. Tenemos que cuidar la caja de la casa a como de lugar. No tenemos trabajo, no importa, hay que cuidar la caja y no hay que generar
riqueza para crecer. Bueno, eso es alguna de las cosas. Yo me puse a pensar hoy día, entonces digo, pero ¿por qué Mendoza no crece? Durante estos años del gobierno de Cornejo, entendiendo que Cornejo es una figura muy fuerte en términos políticos, institucionales, y que controla absolutamente casi todo, diría, de la institucional mendocina, y tiene el poder suficiente como para generar algunas políticas públicas que fomenten la riqueza mendocina. Más allá, como dijimos... Pues sí, si tiene todos los fierros, ¿por qué no le va mal? Digamos? ¿Por qué le va mal? Y de repente me parece que tiene que ver con la exacerbación de algunos conceptos ideológicos en que por ahí de repente, o también lo otro, el distraerte de tu gestión y tratar de soñar con algo nacional en tu proyección política, y lo provincial te puede servir simplemente como una plataforma. Y eso es olvidarte de la gestión. Algunas cosas como puntual de que recién tiraban, y yo lo miraba, digo, el tema del aumento del transporte público no es solo el tema del impacto en el bolsillo. El tema del aumento es porque evidencia que no hay una política de transporte en la provincia, no hay una política de transporte en la nación, porque en realidad pareciese que no importa. Porque y el tema es más grave aún, porque no importarte una política de transporte es no importarte de las personas que menos recursos tienen en una provincia, en una nación. ¿Para quién se gobierna? Porque ¿para quién gobernás? Porque evidentemente si vos tenés un transporte público, lo aumentás, bueno, ponele, tenés que poner más plata de tu bolsillo para ir a trabajar, tenés que desembolsar más dinero para que tus hijos vayan a estudiar. Bien. Y ahora también nadie dice que cuando se va achicando el tema del gasto del transporte desde lo público, se achican los circuitos de transporte y la prestación en algunos sectores de las periferias urbanas, que son los que más necesitan. Tal cual. Y eso ya te denota el exacerbar la caja sobre todo lo demás en términos de la política pública, es que denota que básicamente vos para quién gobernás, y básicamente decís, bueno, pero esto es lo que fomenta lo ideológico, el liberalismo y estas cosas. Ahí me parece que hay que tener algunas cosas y que mirarlas más profundamente. Mirá. El tema del transporte es un elemento central para generar igualdad en una sociedad. Claro, y yo rescato lo que decís en este sentido. Mira, con el razonamiento que vos traes, si ser libertario, liberal, lo que sea, tiene que ver con, como decían los principios liberales de Adam Smith, producir riqueza. ¿No? Y si vos achicás, si vos adelgazás el servicio de transporte, si vos adelgazás el bolsillo, si vos adelgazás, vas a producir menos riqueza. O sea, es contradictorio. Bien, Sergio, una cosita que a mí me gustaría aprovecharte como comunicador para ver una cosa. Lo que decía el Juanca, esto del relato, ¿viste? Es decir, y que vos lo explicaste bien, de que por un lado va el relato y por otro lado va la gestión para abajo y demás. ¿Por qué ese relato es exitoso en estos términos? Te lo pregunto. Yo creo que hay como una especie de, vos me vas a decir bien porque manejar los términos técnicos, pero un paramensaje, un metamensaje que lo manejan no los funcionarios, no los legisladores, sino que lo manejan comunicadores de todo tipo, ¿no? Periodistas, los opinadores y demás, que uno puede ver en el sistema de medios mendocinos que sostienen este relato. Es decir, te doy un ejemplo. El otro día en Radio New Era a la mañana le dice el periodista principal al intendente de Tunuyán, pero usted no cree que siendo peronista el servicio de lucha antigranizo lo tienen que pagar los que lo usan y no el Estado, es como corriéndolo por izquierda. Pero lo que te quiero decir es esto: el tipo asume la defensa y la promoción del modelo de gestión política desde la comunicación y desde un aparato cultural, digamos, que va sosteniendo esto. Es como que en Mendoza lo único que se puede hacer es esto, la alternativa es esta, y lo mejor que se puede hacer es esto, y eso baja desde distintos espacios de comunicación. Yo creo que en este sentido el ejecutante del mensaje, ¿no? En este caso del gobierno que viene conduciendo los destinos en la provincia durante muchos años y que creo que sostenido también sobre algunas corporaciones que de repente adhieren a un tipo de gobierno que ejecuta políticas públicas en términos ideológicos desde donde lo hace este gobierno y quién es el gobernador.
han podido traducir de una forma brillante algunas cuestiones que están en el sustrato del imaginario colectivo social mendocino. Elementos que tienen que ver muy intrínsecamente con lo histórico y cultural, y que de repente los actores del campo nacional y popular, que es la otra fuerza que puja en términos de la política, no ha podido hacerlo con tanto éxito. Y lo olvidaron. Porque de repente... Claro. Esto es algo que tenemos que analizar. Digo, si tuviésemos que hablar en términos de la venta de un producto, de una empresa, claro, y lo primero que harían es invertir mucho dinero para entender qué piensa, qué tiene, desde dónde se formó ese sujeto que es al que yo pretendo llegar, ¿no? Para luego generar un mensaje que tenga una devolución exitosa. Claro. Entonces, ahí me parece que es la cuestión, me parece que lo cualitativo es central en esto de entender, por ejemplo, las nuevas sociedades, cómo cada día están más partidas y estratificadas, entonces que hace más complejo el trabajo. Entonces, me parece que hoy día en la Mendoza, que el que pretenda llegar más lejos y conducir en adelante, va a tener que pensar mucho en estas cuestiones. Después sí viene quién ejecuta el mensaje, digamos, ¿no? Y por qué canal lo transmitimos a eso, pero la historia es el mensaje. Y en ese sentido, de lo que es la puja dentro de ese ring imaginario, en términos de lo político, obviamente el adversario va a intentar que vos seas todo lo malo y negativo, claro, y yo soy el bueno del mundo, que te traigo permanentemente cosas buenas, aunque no aparezcan las cosas buenas, pero eso tiene que ver el relato. Como ejemplo, la corrupción. Sí, la corrupción. Siempre la verdad que parte de ese relato es encontrar siempre a quién culpar por las cosas que salen mal. Claro que sí. En un momento fue a la herencia recibida, después al peronismo que ponía palo en la rueda, a la nación, a las intendencias que han tenido cosas. Pero siempre hay una manera de decir, o a la incapacidad propia, dicha en términos de no cuento con los resortes para poder resolver estos problemas. Recién Rodri decía un tema que me pareció muy interesante para analizar sobre las palabras del comunicador. Cuando te dice, ¿por qué la provincia tiene que pagar? Pues no lo paga el trabajador. Entonces, lo que te está poniendo cuando le haces la pregunta al intendente que es peronista, lo está poniendo en una posición donde, si usted dice lo contrario, usted fomenta vagos. A eso me refiero. Nosotros que somos los trabajadores, que vinimos a la montaña y que hicimos grandiosa esta Mendoza, lo hacemos a base de esfuerzo, claro, no a base de lo que regala el Estado, digamos. Esto es la cuestión de dónde nos posa en ese ring. Una idea medular del relato del actual gobierno provincial, cuando comenzó inclusive en la época de campaña. Yo me acuerdo en la época de campaña de por el 2015 que ellos empezaron a recuperar la palabra ajuste como una palabra valiosa, como algo positivo. Veníamos de haber salido del 2001 y el término ajuste había adquirido características muy negativas y se usaba ese término de manera negativa. Pero yo me recuerdo muy bien que empezaron a decir, bueno, la verdad hay que ajustar el Estado provincial, hay que reducir el gasto, porque de esa manera vamos a poder bajar los impuestos, y si bajamos los impuestos, bajamos la presión impositiva, vamos a poder liberar las fuerzas productivas y de esa manera Mendoza va a crecer. Hicieron el ajuste. Nosotros hemos analizado acá en este programa y en programas anteriores cómo se ha retirado el estado de la educación, de la salud, de la seguridad, cómo ha caído el empleo público, cómo ha caído también el poder adquisitivo de los salarios públicos, etcétera, etcétera. El ajuste se hizo. La baja en la presión impositiva de manera, digamos, parcial, quizás en parte la pudieron hacer. Ahora, el crecimiento no llegó nunca. Claro. El crecimiento a Mendoza no llegó nunca. Digo, en el 2022 tuvimos el mismo Producto Bruto Geográfico, en realidad un poquitito menos, una décima menos que lo que habíamos tenido en el 2015 a valores constantes, con una caída en el medio de 6 puntos durante el gobierno de Macri, o sea, cuando la gestión de Conejo 2015-2019, el Producto Bruto Geográfico mendocino cayó 6 puntos, a valores absolutos. Y después se recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández y llegó a equipararse en el 2022. Esa caída, en términos absolutos, además es una caída mucho más estrepitosa en términos de
por habitante, porque la población crece, por lo tanto si tenés la misma torta para repartir entre más personas, lo que se reparte es menos. Bueno, esa es la realidad de Mendoza. Además, bueno, analizar lo que pasó con el empleo formal, analizar lo que pasó con la desocupación, con la subocupación, con los ocupados demandantes. Hemos hecho muchos programas donde hemos analizado cómo ha cambiado y cómo Mendoza ha tenido variables negativas superiores, más negativas que las nacionales. Cuando las nacionales eran negativas, o sea, cuando aumentaba la desocupación a nivel nacional, en Mendoza aumentaba más. Cuando aumentaba la subocupación a nivel nacional, en Mendoza aumentaba más, pero también cuando aumentaba la informalidad laboral, en Mendoza aumentaba más, etcétera. Pero esos resultados concretos, siguen siendo explicados en términos de la herencia que recibimos, claro, lo que pasa con la oposición, eso lo que pasa con lo nacional, y nunca hay responsabilidades locales. Frente a esas situaciones tan grandes, fíjate, aparecen dos cosas. El que gestionaba mal era Paco Pérez. En el imaginario, ¿no? Y si vos escuchás el relato del radicalismo y el relato de Cornejo, y que muchas veces se hacen eco los oyentes o los participantes de los programas, es que Paco Pérez no sabía gestionar, por eso no podía pagar los sueldos y demás. Y fíjate los números que estamos repasando de gestión, son malísimos. Y no hemos hablado de la deuda. Sin embargo, no se dice que el radicalismo gestiona mal. Al contrario, todavía se sostiene en ese imaginario que dice Sergio, que el radicalismo vino a poner orden y administración en el Estado. Y el otro tema que es muy idéntico es el tema corrupción. Que te decía, el peronismo quedó estigmatizado por los casos Guaymallén, Santa Rosa y demás como el peronismo corrupto de Mendoza. Y el radicalismo lleva varios casos resonantes, hablamos de eso la semana pasada, qué sé yo. Del caso Currenti, estábamos hablando. Vialidad, qué sé yo. Sin embargo, a nadie se le ocurre decir, a ningún comunicador ni a las personas, que el radicalismo es corrupto. ¿Viste? Es decir, hay una doble vara en el término del discurso, ¿no? Sí, total. Aparte, bueno, eso tiene que ver muchas veces cuando vos manejás todos los resortes del Estado, de los entes de control, de la justicia. Entonces me parece que de repente, y también tenés mucha incidencia sobre algunos comunicadores importantes, que obviamente te ponen a uno de bueno y otros de malo. A mí lo que me parece tremendo y terrorífico, porque de repente uno, no sé si ustedes se han encontrado con algún empleado X de algún municipio de repente radical y que viene y te dicen por abajo, che, pero esto es tremendo lo que pasa acá, que es como que cada vez es más evidente, más allá de la ineficiencia que tiene que ver con de ejecutar un gobierno, sino tiene que ver con lo corrupto, con la transparencia, o casualidad nadie investiga, o casualidad nadie dice nada, y los medios tampoco. O sea, es una cosa tremenda. Bueno, eso pasa de repente en los estados, en este caso provincial, cuando pasan muchos años de gobierno, cuando el que gobierna tiene todos los resortes del poder, régimen. El famoso régimen. Entonces, obviamente hay el que dice A en contra del poder, obviamente vas a tener alguna repercusión no tan buena, y casi todos van a querer ser amigos de ese poder, digamos, claro. ¿No? Me parece que Mendoza es una lástima por todo lo que construyó en su historia, que va de camino a eso, digamos, ¿no? Y de repente también es una lástima porque, digamos, los medios y comunicadores importantes que también han construido su trayectoria, hoy día no se están comportando a la altura de la cuestión, al menos en esto de ser equitativos, en la cuestión de proteger la transparencia de todo lo que es la ejecución del Estado provincial y municipal, digamos. Interesantísimo. Juanca, vamos para el cierre, pero antes le voy a decir, tenemos unos asesores, nosotros tenemos asesores acá que están ocultos. ¿Ah, sí? Hay un asesor que es un pequeño estudiante de comunicación social, alumno acá del señor Luza, que nos hizo, le digo por respecto a lo que viene contando Sergio, nos hizo una propuesta, que hagamos un programa de tipo irónico, ¿cómo sería? Satírico, como usted quiera ponerle, que se llame Los Ensobrados. y que consiste en lo siguiente. Como, la verdad que la gestión actual provincial es fantástica, es maravillosa. Claro, eso sería un piloto. Quiero arrepentirme públicamente de todo lo dicho en este momento y decir que la verdad que no es verdad que Mendoza no crece, lo que no crecemos somos los mendocinos, mentalmente. Pero Mendoza sí crece. Qué gran gobernador que tenemos. La verdad la transparencia de esta provincia es maravillosa y las instituciones son libres, independientes, no hay ningún tipo de cooptación por el gobierno provincial. Y la verdad que aparte hasta Cornejo es alto, rubio y tiene buen humor. ¿Está bien? Eso sería eso.
Muy buena, captó la idea Juan Carlos de nuestro... Faltaría el sobre ahora sí. Santino, que está proponiendo lo del sobre desde hace rato. Bueno, no, cerramos Juan. Y ganó las elecciones en la Facultad de Ciencia Política, Cornejo. En realidad no, Cornejo. Sí, en realidad no, estábamos mintiendo acá. Digamos todo. Bien, Juanca, háganos un cierre acá con el Sergio, Bueno, no. más o menos de este tema que me parece interesantísimo y que estaría bueno seguirlo, Vamos a seguir profundizando, digamos, la verdad que la complejidad de la realidad provincial en lo económico, en lo social, en lo institucional es muy grande, por eso amerita un abordaje constante. Vamos a seguir profundizando, por eso es la idea de hacer un programa dedicado a Mendoza. Pero bueno, nos interesaba mucho, Sergio, la verdad que ha hecho aportes muy, muy lindos, muy interesantes, que los vamos a tener muy presentes. Encontrarle la vuelta a esto de qué pasa que en nuestra provincia vemos que una cosa es la realidad que nos toca vivir y otra es el comportamiento y el nivel de aceptación que tiene hoy el gobierno provincial, que no lleva 2 años, lleva 9 y va para 12. Sí, claro. Así que bueno, Sergio, agradecerte la presencia. Y hay comunas del color político radical que también llevan muchísimos años, pero muchísimos, décadas y décadas y décadas, digo por ahí, porque de repente siempre se acusa al peronismo, al campo nacional, que se busca eternizarse en el poder. Me pareciera, acá hay comunas que llevan más de 30, 36, casi 40 Capital años. del 83. Claro, es una cosa tremenda, entonces 40 años, y bueno, y nadie los acusa de perpetrarse en el poder y querer llevar estas cosas. Pero bueno, hay mil cosas para seguir desarrollando y charlando, así que ha sido un placer y un gusto. Bueno, vamos a profundizar. Gracias, Sergio. No, Te gracias. vamos a volver a invitar. Muchas gracias, Sergio. Bueno, seguimos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que va a ser prontito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Corte. seguimos. Viene un tercer bloque ahora. Un corte y una quebrada. Enseguida volvemos. ¿Qué tal? Chao. Salió tanguera, Robert. Chan. Qué grande, Robert. Me dice Roberto Rey que estamos listos, que estamos preparados para este tercer bloque de Conexión Mendoza en su segundo programa. Como ven, Juan Carlos lo hemos desplazado ya directamente porque no daba en cámara. No, mentira. Un saludo. Estamos ahora con Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás, Yagi? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Porque Victoria es nuestra columnista que se encarga de los temas que tienen que ver con la política, pero desde lo social, digamos, de lo que le pasa a la comunidad, lo que le pasa a la sociedad. Y hay un tema complejo que viene de alguna manera estallando en Mendoza desde hace un tiempo a esta parte, que es la industria medicinal del cannabis. Exacto. Y todo lo que ha pasado con respecto a esta cuestión. Victoria ha estado investigando este tema desde hace un tiempo ya, no desde ahora, sino que lleva un tiempo largo abordándolo y viéndolo. Y Vicky, para arrancar, ¿cómo fue que empezó este boom o supuesto boom, o probable boom? El boom es una palabra muy graciosa. Una cepa. El boom. Pum para arriba, diría mi amigo. No, bueno, ¿cómo empezó esta cuestión del fenómeno del cannabis medicinal y qué fue lo que pasó? Bien, en general, a ver, todo lo que tiene que ver con el uso, ya sea recreativo o medicinal del cannabis, no es de ahora, sino de años luz atrás, década 1920, con el jazz tenemos en Nueva York la explosión de lo que fue el consumo recreativo del cannabis, y bueno, y a partir de ahí... Ahí es la primera prohibición, ¿no? A partir de ahí empiezan las primeras prohibiciones, exactamente como todo lo desconocido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo recreativo, con lo popular, con las clases postergadas. Estamos hablando de el género de jazz, año 20, Nueva York, estamos ubicados en una época donde los músicos de jazz eran negros, era la minoría de la sociedad, cultural de Nueva York, que tenían un consumo activo del cannabis, ¿sí? A medida que van pasando los años, se van profundizando las investigaciones del cannabis. No es que arrancó en el 1920, viene de antes, años luz, ¿no? Belgrano también hablaba de la producción de Belgrano, del cannabis, del cáñamo y de sus propiedades terapéuticas, ¿no es cierto? En la Argentina moderna, hoy por hoy, tenemos, una lucha que ha tenido que ver, como vos decías, yo me encargo más que nada de la parte de lo que es social. Sí.
a través de fortalecimiento del tercer sector, de mamás, papás, familiares y personas que tienen familiares con algún tipo de patología, ya sea cáncer o epilepsia refractaria y demás, ciertas patologías que se descubrió que los componentes del cannabis, ya sea el CBD o el THC, producían una mejora en la vida y en la calidad de vida de estos pacientes. Un tratamiento. Un tratamiento, exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, en Argentina, 2017, tenemos lo que es la ley 27.350, que es la ley de uso y producción del cannabis medicinal, ¿sí? Que fue impulsada básicamente por organizaciones de la sociedad civil, como decíamos recién, Mamá Cultiva es un ejemplo. Acá en la provincia de Mendoza tenemos lo que es ACMED, la Asociación de Cannabis Medicinal Mendoza, que a medida que han ido fortaleciendo todo lo que es investigación en el cannabis, precisamente por esto, para tratar una dolencia de un familiar, que siempre lo hicieron en la clandestinidad. Hay muchos testimonios, por ejemplo, al momento de la sanción de la ley, que fue en el 2017, por ejemplo, una de las presidentas de Mamá Cultiva Argentina comentaba que habían entrado a robar a su casa y tenía miedo de llamar a la policía precisamente porque ella estaba cultivando la medicina para su hijo chiquito que padecía epilepsia refractaria. Ahí sí, Victoria, dos cuestiones me parece resaltar. Primero, esto que vos decís del impacto médico. Médico, es decir, exactamente. Por ahí, en cuestiones graves, yo no sé si es la diferencia entre la vida y la muerte, pero, por ejemplo, de epilepsia de niños. Hacia la calidad de vida. Y además, es decir, es fundamental, digo, para poder llevar una vida normal. Eso me parece importante. Y también, a la vez, ver cómo impactó la cuestión del negocio también. Es decir, porque esto de hacer un enfoque sanitario del cannabis generó la posibilidad de hacer negocios millonarios del cannabis medicinal que se hacen en el mundo. Entonces me parece que ahí como que el Estado se vio un poco obligado a intervenir. Así pasó. Se vio obligado a intervenir y también vio una cepa de recaudación también, ¿no? Y de producción. Digo, cuando hablamos ahí los números son impresionantes, ¿no? Sí, impresionante. En todo lo que tiene que ver con trabajo, incorporación para hacer caer las tasas de desempleo, tiene que ver muchísimo esto. ¿Por qué? Porque nosotros para poder cultivar cannabis y demás, el Estado tuvo que regular leyes, ¿no? Tanto para el mercado, que serían los laboratorios que hoy por hoy se encargan de vender los aceites que están aprobados por la ANMAT en Argentina, aceite medicinal de cannabis, las cremas para las dolencias, para todo lo que es tratamiento de cuidados paliativos, ¿no? Personas con cáncer y demás que están atravesando una quimioterapia, incluso también para evitar las náuseas y todas estas cuestiones químicas que hacen los medicamentos, digamos, de base química, que el cannabis de alguna manera podía hacer que estas dolencias disminuyeran. Obviamente el Estado, el mercado, vio este negocio, ¿no? Porque estamos hablando de millonadas. Por ejemplo, hacemos una comparación en lo que es exportación de soja y cierta cantidad, por ejemplo, estamos hablando de 1 hectárea de soja para exportación se cobra algo así, por decirte, $40. Ajá. En el caso del cáñamo, del cannabis, que no es solamente la flor del cannabis lo que se utiliza el tronco para hacer construcciones, telas, tiene que ver, es muy amplio, claro, es muy amplio, digamos, el uso que tiene la planta. Estamos hablando de, por ejemplo, decíamos $40 1 hectárea de soja, tenemos algo de $1.500, $2.000 1 hectárea de cannabis. Claro. Entonces, sacando la cuenta a rasgos mayores, hablando de 13 o más hectáreas, la ley en Mendoza hablaba de 40, o la idea de proyecto de cambio de matriz productiva en Mendoza hablaba de algo de 40 hectáreas, estábamos hablando de algo de 30 millones de dólares. Claro. Ejemplo, hoy Jujuy. A través de un fideicomiso, Jujuy hoy tiene una de las mayores... Ahí vamos a ver, porque es re interesante lo que pasó en otras provincias. Pero, Victoria, ¿qué, por ejemplo, pasaría con el mercado del trabajo? Porque yo estaba viendo ahí en el material que nos enviaste que, por ejemplo, Santa Rosa podría tener una planta de trabajadores del cannabis en los emprendimientos privados que sea mayor que incluso la del propio municipio.
Por supuesto, exactamente. Incluso más que las bodegas. Hoy tenemos en la provincia de Mendoza una cámara empresaria del cannabis que de hecho era lo que en la investigación surgía, era que para producir tantos litros de vino se necesita tantísimos litros de agua, por ejemplo, en muchas bodegas que no tienen la facilidad del agua y demás. Para el cannabis el agua la necesitas nada más que para el riego. Únicamente, no necesitas agua adicional para lo que es la producción del secado y demás. Por lo tanto, el cambio o el modelo de matriz productiva que plantea Mendoza a través de lo que se llama el modelo California. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama modelo California? Nosotros en Mendoza tenemos una matriz productiva agropecuaria donde nuestro principal, digamos, nuestra principal, no diría actividad económica, porque si nos vamos a lo que es recaudación e ingresos brutos, la principal y la metalmecánica. Pero sí una de las industrias más características podríamos decir que es la vid, ¿no? Y si nosotros comparamos todo lo que es suelo, clima y demás, estamos en condiciones de poder hacer con Mendoza la aplicación de este modelo productivo California sería, que es cultivo de vid y de cannabis. Teniendo en cuenta que va rápido, Victoria. Si pero ahí Roberto me acelera, me apasiona el tema. Me hace señas Roberto Rey de que va muy rápido, Victoria, que va a chocar. Bueno. Y va a destrozar la nave. Va a destrozar la nave. ¿Me parezco a quién? ¿A quién me parezco? No, pero a ver, porque te decía, detenerse en esto de que también hay una complementariedad productiva, en el caso de Mendoza, que puede ser con la vid, ¿no? Sí. En el sentido de que puede compartir la matriz productiva una plantación como esta por las condiciones climatológicas y demás, y generar trabajo, generar riqueza y generar valor agregado, porque a mí me parece que también hay que ponerle, viste, ahora que se discute que el modelo económico es reprimarización o industrialización, y nosotros estamos del lado de la industrialización, no se exportaría y no se vendería la flor así nomás, digamos, así nomás, claro, sino industrializada mediante un aceite, mediante una crema, aprobado, mediante un producto, exacto, claro, aprobado. Y ahí hay valor agregado, hay mucho más trabajo. Me parece que está bueno eso. ¿Qué pasó, Victoria? Porque, viste, esto como suele suceder muchas cosas. Tiramos mucho petardo. Estás pensando el chiste fácil del petardo. Bueno, hablando del cannabis. Pero que me estás diciendo petardo, cannabis. No, pero le digo a la gente que está ahí. Algunos que claro. Algunos que están ahí detrás de la cámara que sabemos que decimos esa palabra y ya creen que estamos. No, digo, petardos, fuegos artificiales con este tema. Se hizo todo en un lanzamiento, el gobierno lo asumió. Fue todo una pantomima de alguna manera, porque esta es la verdad. A ver, esto que estamos diciendo, que de alguna manera el cambio de la matriz productiva y la adopción del modelo California para Mendoza no solamente le sirve al Estado y a los mercados, también le sirve al tercer sector, a todo lo que son las organizaciones de la sociedad civil, que a través de esto, mamá cultiva, a través de tener un familiar y demás, se juntan, enfermo que necesita, digamos, de esta medicina, se juntan, se organizan y bueno, y lo mismo quedaban criminalizados, ¿no? Vos tenías un chico con epilepsia refractaria o para tratar el autismo o para distintas patologías, ansiedad, por ejemplo, digamos, ni hablar de lo que es salud mental, que bueno, que para la segunda parte de este informe vamos a tener un joven invitado, estudiante de psicología, que va a hacer su investigación con respecto al cannabis y la salud mental. Mire qué interesante. Santi, no pongas esa carita, bebé. Nos dejan la expectativa, Roberto, un invitado que nos va a hablar sobre cannabis y salud mental. Qué bueno. Y que podríamos contar con la Anita. Un saludo para la Anita Rosich, que fue Anita Rosich, nuestra amiga psicóloga. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Anita, qué buen cumple. Bueno, más allá de esto, volviendo al tema. Pero ¿qué pasó que en Mendoza, digamos, se apagó la luz del cannabis? En Mendoza surgió hasta una carrera. Sí. Una carrera avalada por la Dirección General de Escuelas, en convenio con la Municipalidad de Santa Rosa, con la primera gestión de la intendenta Flor de Estefanis, se armó la carrera que funciona, es a través de la DGE, porque es una tecnicatura especializada en cannabis, en proceso de producción de cannabis medicinal,
y también se dicta en la Facultad de Ciencias Agrarias. Está lleno el cupo de inscriptos. Está lleno, ya arrancó como con una primera camada de 140 inscriptos, ¿sí? Entonces, cuando se arma todo lo que es, y lo que sale, la ley provincial 9.298, que es la que se encarga, digamos, de lo que es la aplicación a la ley nacional, sí, muchísima expectativa, como te digo, se formó esta Cámara Empresaria del Cannabis con bodegueros, la mayoría, inclusive algunos empresarios que fueron y que vieron en países vecinos esta cuestión productiva, esta ganancia productiva y todo este desarrollo local que hacía... Billetes, que había mucha guita. Mucha billulla. Ajá. Mucha billulla. Entonces, bueno... quedó en la nada un poco eso, ¿no? Bueno, ahí pensando, ¿por qué otras provincias anduvieron y Mendoza no? A mí me parece un pequeño aporte que porque Mendoza hizo esto que vos decís, Victoria, un enfoque solo planteado con eje en el sector privado, en la inversión y demás. Y otras provincias como San Juan han creado la propia empresa estatal que comparte esfuerzos con el sector privado y llevan adelante un proyecto que creo que son 300 y pico hectáreas. Que es muchísimo. Y Jujuy también, Jujuy incluso está bastante avanzado también esa empresa. Me parece que el Estado ahí tuvo un rol no tanto de, regulemos burocráticamente cómo se va a hacer, sino participemos de esto por ser una cuestión medicinal, por ser una cuestión fundamental en matriz productiva. Me parece que hay visiones diferentes, ¿no? Hay visiones diferentes y también hay connivencias diferentes, ¿no? Porque acordémonos de Adorni hace un par de meses, no sé si 2 meses, que dijo que iban a pasar a revisión algo de 9.000 permisos del ReproCam. Entonces, hay una connivencia, así como siempre decimos 90.000, así como decimos que cuando pega Morales después pega Cornejo, nos encantaría que sea igual con respecto al cannabis, digo, la producción, con el tema de producción del cannabis, bueno, también copiarle en esta, ¿viste? Claro, no solamente en las cuestiones políticas que hacen a la persecución. Un Estado más presente. Un Estado más presente. Porque aparte el resultado es que la guita se fue. Porque además los inversores... Exactamente, la guita se fue y hoy por hoy, por ejemplo, parte del reclamo que de hecho creo que entre el 14 o 17 de mayo de este año se hizo en el Centro de Congreso de Exposiciones lo que fue el Mendocán, que la idea era poder sumar adeptos a este cambio de matriz productiva de la provincia de Mendoza junto a el tercer sector, a los canabicultores, ¿no? Que están pidiendo la aplicación ya de esta ley y que hoy con estos 90.000 permisos en suspenso del ReproCam, estas personas están regaladas ante la justicia penal para no poder cultivar su propia medicina. Entonces, ha habido muchísima falta, digamos, de apoyo del Estado mendocino en cuanto a este desarrollo que ellos mismos, el gobernador Suárez, que es del mismo color político que el actual gobernador, el ex gobernador Suárez, que es del mismo color político que Cornejo, lanzaron con bombos y platillos y demás, y hoy quedó en una nebulosa. Está en una nebulosa. Yo creo 2 cosas, lo decíamos, porque el Estado no tuvo una presencia activa como la tuvieron otras provincias en el impulso, y por ejemplo, le doy un ejemplo. Decían los productores, los inversores, que hacer una plantación de cannabis en Mendoza, la autorización requería el doble de seguridad que la cárcel de Cacheuta. Exactamente, y estamos hablando de un costo de algo de 4.000 o 5.000 dólares por hectárea para seguridad. No es rentable. Claro, no es rentable. Entonces digo, eso es un tema. Y después, la llegada del proyecto raramente llamado libertario, como decía nuestro invitado, porque supuestamente los liberales son liberales de los derechos civiles, fundamentalmente. Es decir, los liberales son los que vienen sosteniendo la legalización de la industria del cannabis en el mundo. Y llega el gobierno del supuesto liberal Milei y lo primero que hacen con respecto a este tema es suspender la habilitación del ReproCam para que la gente pueda cultivar su propia medicina, como bien dice la Victoria. Se junta el hambre con las ganas de comer. Sí, y la complicidad hoy por hoy de la gestión radical acá en la provincia de Mendoza. Imagínate que en el Mendocán, que fue hace un par de semanas, acá en el Centro de Congreso de Exposiciones, vinieron empresas sanjuaninas
que decían, se puede sumar a la ruta del vino la ruta del cannabis. Claro. ¿Por qué tienen que venir los sanjuaninos si nosotros además contamos con una cámara empresaria del cannabis, que son bodegueros, a plantearnos una idea de armar turismo canábico, así como existen los caminos del vino? Y ellos mismos diciendo, nos inspiramos en ustedes por el tema de la ruta del Mirá camino vos, del vino. Entonces, mirá vos. estamos dejando por todos lados, digamos, como baches flojos con respecto a lo medicinal, con respecto a derechos, con respecto a salud, con respecto a economía, a porque trabajo que, registrado, a trabajo, claro, a trabajo verdadero. No estamos hablando de trabajo negro, digamos, y este tipo de cosas. Hoy por hoy tenemos muchísimos mendocinos trabajando en las plantaciones de cannabis en California. Eso te iba a decir, en las publicaciones especializadas sobre el tema uno puede ver, y hablando con gente, que mucha gente va a trabajar a lugares como California, como Jujuy y demás, porque es una industria especializada. Yo digo, por ejemplo, California, que está más avanzada que nadie, el producto bruto que produce esta actividad, en cuanto a trabajo, en cuanto a riqueza, entre capitales, exportaciones, divisas, etcétera, es brutal. Y nosotros seguimos acá discutiendo sobre si la seguridad, sí, no claro, la seguridad, si es ilegal, si no, si le hace mal a la gente y demás, cuando está probado por todos los sistemas médicos y todas las certificaciones médicas que puede ser una planta de un uso consciente para tratamiento médico y también para recreación. ¿Por qué no? Si no, planteado como, ¿sabe qué? A mí me parece que a veces seguimos en el modelo de la ley seca del alcohol, sí, de Estados Unidos. Prohibición. Claro, todo lo que es y prohibición. eso me parece que atrasa más que nada. Sin contar también otro dato que es bastante relevante. Cuando es sancionado todo, cuando arranca el registro del programa de cannabis, sí, nacional en Argentina, que es el registro ReproCam para personas que tengan, ya sea dolencias, esto para el tratamiento de la salud mental, ya sea por ansiedad, por obesidad, sí, por exceso o falta, anorexia, digo, enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Con salud mental y con cuestiones que son alimentarias y que hacen al derecho a la salud de las personas. Hoy están en vilo, están en nada, y incluso en la misma California, hoy por hoy, investigando, un miembro de la red de cannabicultores, asociación civil y demás, ellos decían, nosotros para lograr esta ley, para lograr todos estos avances, tuvimos que ir presos por una planta o dos plantas, o por tener un porro armado en el bolsillo, porque si yo no me fumo mi porro no me da hambre, entonces se me desarrolló una anorexia nerviosa. Hoy por hoy el gobierno de Milei, en connivencia con Cornejo, porque nosotros tenemos nuestra ley provincial, que fue ejemplo en la región de Cuyo, hoy no la estamos aplicando, no se está aplicando, y como te digo, queda un bache de muchas personas que hoy no tienen acceso a su medicina, corriendo el riesgo de tener que fumarse un proceso penal, claro, por hacer su medicina. Claro. Bueno, Victoria, excelente. Bueno, continuaremos con el informe. Continuará porque hay mucha tela para cortar, hay invitados, tenemos especialistas, ejemplos de organizaciones. Y ¿sabes qué? Es un tema que va a seguir porque es como quieren tapar el sol con las manos. Y está conectado también, claro. A ver, Mire, hablando hace un ratito de la lucha antigranizo, y bueno, ¿y cómo la provincia de Mendoza se plantea cambiar su matriz productiva, planteando criar hectáreas de cannabis y no importándole qué es lo que sucede con una piedra? Aparte, la realidad se impone. Acá a 3 cuadras del estudio hay un grow shop de estos que se llaman, son almacenes que se vende todo el insumo para el cultivo de cannabis. Y bueno, en Mendoza, no sé, uno puede recorrerla y puede encontrar... En cada departamento tenés 4 o 5. Claro, entonces digo, es una realidad que se impone, que está y demás, y que el gobierno, volvemos a lo mismo que decimos, debiera acompañar, regular y protagonizar, no en busca de un estatismo y no sé qué. Ni tampoco de la criminalización. Pero ¿no? Por supuesto, sino acompañar la industria, hacerla crecer y acompañar a aquellas personas que puedan tener un uso problemático de la sustancia. Por otro lado, también, pedirle, no sé, al presidente, al gobernador, había un proyecto de ley a través de lo que es el INAES, el Instituto Nacional para la Economía Social, donde en el 2021, que fue la ExpoCan
¿no? En la sociedad rural había un stand del INADES diciendo a todos nosotros, los estudiantes de la Tecnicatura de Organizaciones de la Sociedad Civil, diciéndonos, tenemos el proyecto en el cajón para lo que es las cooperativas de trabajo canabicultoras, lo tenemos en el cajón. Hasta que no se modifique la ley nacional, que es la 27.350, las cooperativas no vamos a poder establecer, digamos, no podemos tener en nuestro estatuto la palabra cannabis. Entonces, todo lo que es avance de derechos que se lograron con respecto a esta planta y a sus capacidades medicinales, en menos de 7 meses de gobierno, con Milei y con su comunicador estrella Adorni, hoy por hoy queda en la nada. Bien. Entonces, nada, seguimos con el informe. Excelente informe. Roberto, ¿qué le pareció? Excelente, muy bien. Oh. ¿Le quedó claro o borroso? Borroso. Bocho eso borroso. es una cepa con mucho THC. Bocho borroso, ¿se acuerda que decía León Gieco? Bocho borroso. Son 8 los monos. No, bueno, excelente. No, un temazo para seguir y dejen de hacer chistes, ustedes que están ahí detrás escuchando. Hagan sus chistes y todas las asociaciones de canabicultores sueltos que no se logran organizar, pónganse en contacto con nosotros porque la idea es poder darle voz y poder plantear, digamos, estos reclamos. Así quería mandarle un saludo a unos chicos que tienen un programa en La Mosquitera que hablan de reggae y cannabis. Excelente, Digo, saludo grande. A nivel cultural también, ¿no? Sí, no, yo quería decir algo pero me olvidé, pero bueno. Me colgué. Bueno. Y eso que todavía no. Que ha sido un excelente programa, este segundo de Conexión Mendoza. Gracias por estar ahí, gracias por sumarse a la propuesta. Van a venir cosas mejores. Sigan ahí, pónganle me gusta, compártanlo, recomiéndenlo. Ahí abajo tienen todas nuestras redes de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todo, TikTok. Somos furor en TikTok. Nos va muy bien en TikTok. Roberto, Somos TikTokers. Somos TikTokers. Somos y esto, agradecerle a la comunidad de seguidores de Guillermo Moreno, porque hemos subido un video charlando sobre Guillermo Moreno con un amigo y compañero como Francisco Martí y se viralizó. Claro. Búsquenlo, está en el canal, porque la verdad que ¿qué está dice? bueno. ¿Qué opina Moreno con respecto a la industria del cannabis? Lo ha dicho, que está a favor, obviamente, de la generación de una industria que genere valor, que genere trabajo y que haga un trabajo consciente. Inclusive, Moreno, que viste que lo critican de como que es conserva, que se Claro, porque no, me da la sensación que en dijo? algún momento el peronismo como que decía, no, porque es un arma de manipulación del imperio. No, Moreno dijo que, importantísimo, avanzar en la industria. Bien. Y ellos lo planteaban con un grupo de estudios jóvenes que habían hecho como un tratamiento paliativo para las personas que son adictas a productos totalmente tóxicos Químicos. Y demás, como la pasta base y todo eso en Buenos Aires, que hace estrago, y acá en Mendoza también lo está haciendo. El Paco, el famoso Que no Paco. esperes. Que no esperes. El tratamiento para salir lo proponían a través del uso, por ejemplo, de cannabis medicinal. Así que, no, tiene una visión. Tiene mucho que ver con esto que decimos de la salud mental. Digo, el campo es amplísimo. Yo creo que con el tiempo vamos a lograr que esto ya tener que dejar de buscar una patología y bueno, y que de una vez por todas ya sea reglamentado también para uso recreativo, ¿no? Ahí está. Digo, lo recreativo es salud mental, ¿no? Bien, excelente. Gracias, Victoria. Gracias, Yair. Roberto. Un grosso. Roberto Rey, siempre la sensación del bloque. El inefable Roberto Rey. Chau, nos vemos. Gracias. Nos vemos la semana que viene.